Bueno, vamos rápidamente porque tenemos a partir de ahora un espacio nutridísimo, lleno de información sobre la cuestión básica que define la legitimidad de un Estado, que es la seguridad de sus ciudadanos. Lo primero dirán ustedes, ¿y el frío? Pues frío en Teruel. O sea, hoy no hay nada, heladas en todas partes, se escarcha en los coches por la mañana. En Madrid, pues no sé si estábamos bajo cero, andaremos por ahí y dicen que llegaremos a los 10. 8 y vas que te matas. 10 a lo mejor en Aranjuez. La máxima del nuevo Santa Cruz de Tenerife, 21 grados, y la mínima de nuevo en solitario Teruel, 6 bajo cero. Bien, vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz a recordarles, y luego vamos a hablar con Miguel Ángel Pérez, más que nada para ver si se entera la oposición. Bueno, Vox lo ha hecho muy claro, es derogar la ley, que tampoco ya sirve de nada, que es lo que no acaban de entender. Pero esta es una ley de todo el gobierno. Esta es la ley de Sánchez, no es la ley sí, es la ley sí Sánchez. Es la ley de Sánchez. Todo el gobierno la ha defendido. Todo el gobierno. Esta mañana eran 330 los violadores y agresores sexuales que han salido ya a la calle o han visto rebajada sustancialmente la pena e irán saliendo. Van a ser miles los delincuentes sexuales que van a salir a la calle. Muchos en estos meses electorales. Pero vamos a recordarles, Sara, cómo se hizo esta ley y quién la defendió. Por cierto, echó en falta a Edmundo Val, que fue el que hizo que votara a Ciudadanos esta basura. Porque lo que iba a pasar lo sabía Edmundo Val. ¿Qué es lo que pasa? Que hay gente que está en contra de la cárcel, de las penas de cárcel. Lo punitivo les parece mal, así que lo bueno es el elogio. Pero esto es lo que pasó cuando se votó la ley, porque es la ley del gobierno Sánchez. No es una ocurrencia de Pam Patapam y de Vicky Rosell y de Montero la erudita. No, es la ley del gobierno Sánchez. 4 meses después de su aprobación en el Congreso, con el voto a favor de 205 diputados y después de que 350 agresores sexuales hayan visto reducida su pena, el Gobierno se abre a modificar la ley. El Partido Socialista pretende volver al modelo anterior con penas más graves, pero Unidas Podemos reclama que no se toque el consentimiento. El Partido Popular ofrece sus votos al PSOE para la modificación de la norma, mientras Vox cree que solo cabe la derogación. En cualquier caso, tal y como les estamos contando en Libertad Digital, el daño ya está hecho, miles de agresores se van a beneficiar de la ley y el goteo de reducciones de pena y excarcelaciones será continuo durante los próximos meses. La ley era aprobada por una mayoría en el Congreso y de manera colegiada en el Consejo de Ministros, empezando por el presidente, que aplaudía la nueva norma. Votos emitidos 349, sí 205, no 141, abstenciones 3. En consecuencia, queda aprobado el texto en sus términos. Por fin nuestro país reconoce por ley que el consentimiento es lo que tiene que estar en el centro de todas nuestras relaciones sexuales. Ninguna mujer va a tener que demostrar que hubo violencia o intimidación en una agresión para que sea considerado como tal. La ley del sí es sí, tratando de sintetizar esa vocación, permite proteger a las mujeres, permite ayudarlas incluso sin que medie denuncia. Por tanto, es una ley absolutamente protectora que va mucho más allá de lo que tiene que ver con la reforma del Código Penal. Mire, yo lo primero que me gustaría decir sobre la ley del solo sí es que es una ley pionera, una ley que tiene un objetivo muy claro, que es proteger y proteger a las mujeres y a las víctimas. La ley del sí es una ley de extraordinaria importancia para nuestro país. Tiene un cometido que es garantizar pues nada más y nada menos que la protección de las víctimas, de ahí su importancia, y sobre todo la defensa de la libertad sexual de las mujeres. Yo creo que además es una gran conquista del movimiento feminista de nuestro país. Una ley de vanguardia que va a inspirar otras muchas leyes en el mundo, estoy convencido de ello. Yo también. O sea, cualquier imbécil que quiera esclavizar a las mujeres tiene que copiar esta ley de vanguardia, que es sí a los violadores, sí a los pederastas y, por supuesto, la de desproteger a las mujeres. Pero como el PP tiene la tentación, que parece que es patológica, o sea, hay algo en el ADN maricomplejines que lleva a cuando está en el poder los machaca, pueden ellos machacarlo,
entonces les perdonan. ¿Por qué? Porque son maricomplejines. Es el síndrome de la mujer maltratada, que explicó muy bien Cristina Losada hace años en Libertad Digital. La derecha es como la mujer maltratada. Ah, no, pero en el fondo me quiere. Que no te quiere, que te está pegando. Que es que es la izquierda, que es así, que es el PSOE, que es el PSOE del golpe de Estado permanente, que es el PSOE del 17, que es el PSOE del 31, que es el PSOE del 34, que es el del 36, 37, 38, 39, que es el PSOE del 11M. ¿Pero qué es lo que no entiendes? No, pero en el fondo me quiere. No, pero en el fondo habrá consenso. Pero no se puede ser tan imbécil. Se puede, le gustan malotes. O sea, a la derecha tonta le gustan malotes. Y claro, para malo el chulángano que tenemos ahora en la Moncloa. Pero el problema fundamental, que parece que no se entera tampoco don Alberto Núñez, es que no basta y además da igual ya ahora lo que hagas. O sea, no ayudes a salir del pozo al PSOE porque no lo vas a sacar. El pozo está ya hecho y ahí vamos a caer todos, sobre todo las mujeres. Hay un precedente que conviene recordar. La gente joven que nos sigue no tiene por qué saberlo. Pero cuando llega el socialismo al poder siempre para hacer el mal, porque son así, porque son socialistas. Es que el socialista es malo para la salud y pues sobre todo para los países. ¿Qué es lo que hace el primer ministro de Justicia, Fernando Ledesma? En el año 83 suelta a 10.000 presos que estaban a la espera de juicio porque había corrido demasiado tiempo sin ser juzgados. 10.000 que están en la cárcel. Échele que 9.990 son delincuentes. Y se produjo la mayor explosión que habían conocido los españoles vivos de inseguridad ciudadana. Fue el famoso miedo a salir de noche. Ahí está una película. Claro, salieron todos sin juzgar. Es que no podían esperar. ¿Cómo que no podían esperar? ¿Y quién tiene que pagar la tardanza? El ciudadano. Eso es exactamente lo que ha sido esta ley de psicópatas, maleducados, estúpidos, cretinos, gente que desprecia profundamente a las mujeres. Bueno, pero es que vamos a tratar de, no digo evangelizar, sino alfabetizar a la oposición, porque esta ley fue votada por Ciudadanos. La ley de suelta a violadores fue votada por Ciudadanos, por todo el grupo. Le echan la culpa al Mundo Val, pero lo votaron todos, ¿eh? Y no es la primera o la segunda, como quiera. Todo el grupo de Ciudadanos, 9. Hay uno que quedó fuera y ese creo que no la votó. Pero es que el PP ayer tendió la mano. Vamos a tratar de, en fin, esta manía alfabetizadora que tenemos los que hemos nacido en una escuela y nos gusta esto enseñar. Hoy es el día de San Juan Bosco. Un hombre muy pobre, que trabajando, aprendió por su cuenta y luego se dedicó a dar clases en la calle a los pobres, porque la educación es lo que te saca adelante. Y fundó los salesianos. Ahora estarán echados a perder probablemente como toda la educación occidental, pero ahí está. Hoy es el día de San Juan Bosco. Vamos a enseñar al que no sabe, que es una de las obras de misericordia. Enseñar al que no sabe. Miguel Ángel Pérez, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. Bueno, vamos, hoy lo explicas muy bien, pero vamos a ver si por la radio, porque a algunos les estorba lo negro, ya leer les causa un esfuerzo intelectual imposible de conquistar. ¿De qué sirve ahora cambiar la ley? Las reformas que han dicho que en la práctica equivaldrían. ¿Esto supone cambiar la situación legal producida por la ley? Bueno, Federico, lo primero que habría que recordar brevemente es el origen de todo este desastre, ¿no? Y es un motivo ideológico, propagandístico. El Ministerio de Igualdad, Irene Montero, decide hacer esta ley y decir que todos los abusos sexuales, es decir, todo lo que entendíamos por tocamientos, pasan a denominarse agresiones sexuales, que era lo que entendíamos por una violación. En el momento en el que deciden esto, obviamente, la pena mínima de la agresión sexual, que si antes era, pongamos, 5 años, pues al absorber el abuso sexual, que era un delito menor, pasa a 3, ¿no? Pongamos 3. Este ha sido el origen de todo el problema. Esto es lo que advirtió el Consejo General del Poder Judicial en su informe, que iba a suceder en cuanto entrara en vigor la ley. Una vez que entró en vigor la ley, que la ministra de Igualdad, todos recordamos, como decía, que no iba a haber una rebaja, no, es que añadió, perdona, porque es que me he repasado también eso.
es difícil ser más lerda y más fatua. Dijo, no habrá ni un solo caso de agresor sexual que vea reducida su pena. Eso es propaganda machista. Textual. No habrá ni un solo caso. Luego fueron algunos. Luego jueces machistas, que resulta que son todas juezas. Y ahora que no saben qué hacer. Así es, Federico. Empezó el chorreo y ya contamos nosotros en ese momento en la casa que el único remedio, no a presente, sino a futuro, era realizar una contrarreforma. ¿Y por qué hablamos a futuro, Federico? Porque ahora mismo toda la población que ya ha sido condenada por agresiones sexuales se va a beneficiar irremediablemente de esta ley de Irene Montero, aunque entre en vigor la futura contrarreforma. Es decir... Esto es fundamental que lo explicas bien hoy. Es el artículo 2 del Código Penal. Una ley ya promulgada, aunque haya una sentencia firme, será favorecido el condenado por la nueva ley. Es el artículo 2 del Código Penal. Efectivamente, siempre va a haber que aplicar la ley más favorable al reo, Federico, y aunque entre en vigor la nueva contrarreforma que se supone que subsanaría esos problemas en la pena, todos los presos que ya han sido condenados podrían pedir la revisión igualmente por la ley de Irene Montero, seguir beneficiándose, y por supuesto los que ya se han beneficiado, han salido a la calle y ya se han rebajado su condena, tampoco va a evitar esta futura contrarreforma pues todos esos efectos, con lo cual estamos hablando, Federico, de que la contrarreforma solo va a servir para en el futuro evitar el desastre, pero el chorreo de toda la población que ya ha sido condenada como agresores sexuales, como violadores, van a seguir beneficiándose. El chorreo del conteo que llevamos todos los días, que ya son casi 340, 350 ya serán hoy, los violadores que han visto rebajadas sus condenas y que han sido excarcelados, va a seguir incrementándose durante meses, porque en el mejor de los supuestos, aunque esta contrarreforma se hiciera rápidamente, se habla de 40 días para que entrara en vigor, pero es que aunque entre en vigor, Federico, volvemos a recalcar, no va a servir para nada para los ya condenados, que algunos datos hablan que hay ya en España unos 4.000 condenados por agresiones sexuales. Esos podrían seguir pidiendo la revisión de las condenas. No, es que se la van a aplicar en cuanto un abogado se lo diga a un juez. Exactamente. Es que es la ley, es que además no tiene manera de interpretarse de una manera o de otra. De ahí que me parece que lo comentaste tú, que el fiscal particular del gobierno, el Alvarito el nuevo Dolores Delgado, que es todavía peor porque este es más listo y más malo, pero va y da una orden a los jueces, a los fiscales, que no sirve de nada, porque eso no te cambia una ley, y además que luego la realidad, lo comentaba ayer Girauta, que se había tomado la molestia de leer la literalidad no dice nada de lo que dicen que decía, porque no puede. Un fiscal no puede decir que quiten esa ley. Era pura propaganda. La instrucción que dio el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, porque básicamente lo que dijo es lo que iba a hacer el Supremo, que luego hizo el Supremo. Es decir, en los casos en los que el juez dijera que había que aplicar la pena mínima a los agresores sexuales, al haber cambiado la pena mínima, pues se tiene que revisar. Eso es lo que decía el fiscal general, que eso era lo que iba a hacer el Supremo, que es lo que hizo en el primer caso, que fue el caso Arandina, en el cual pues impusieron un año menos a los condenados por culpa de la ley de Irene Montero. Y sí me gustaría destacar, Federico, que el gobierno desde el día 1 ha estado mintiendo y engañando a los españoles, pero es que lo ha estado haciendo hasta la semana pasada. La portavoz Isabel Rodríguez la semana pasada seguía diciendo en rueda de prensa, cuando la preguntaban, que estaban esperando a que el Tribunal Supremo unificara jurisprudencia. Nos han estado vacilando hasta la semana pasada, cuando ya el Supremo en noviembre dejó claro en el caso Arandina que no había que unificar ninguna jurisprudencia, que lo único que tenía que aplicar era la nueva ley, porque era la más favorable al reo, y esa era la única doctrina que se debía aplicar. A pesar de ello, el gobierno está con esa cantinela, y ya no hablamos de Podemos, hablamos de Isabel Rodríguez hasta la semana pasada. Bueno, y antes hemos visto a Sánchez triunfando en Egipto, diciendo que esta ley la seguiría el mundo entero. Este avance pionero que consiste en soltar a los violadores. O sea, bueno, los casos, por terminar, Miguel, hasta donde entiendo, y creo que es así, o sea, la única manera es que cuando vuelvan a violar,
les apliquen la nueva ley, ¿no? Efectivamente. Eso es todo, es decir, que hará falta que violen mucho para que los pillen y entonces ya les apliquen otra ley, que va a ser la antigua. Efectivamente, Federico, sería para las futuras violaciones, para los futuros Díselo delitos. a las víctimas la alegría que les va a dar. Es tremendo. Es que es un desastre, Federico, que ya no tiene remedio, que el daño ya está hecho, y eso lo estuvimos contando en esta casa desde el día siguiente, y que la única forma para evitarlo a futuro, porque el presente ya estaba el mal hecho, era hacer esa contrarreforma del gobierno, que el gobierno se ha negado durante 3 meses a hacer esa contrarreforma, y ahora ya cuando han visto que se acercan las elecciones es cuando han decidido ponerse manos a la obra, pero como digo, el mal ya está hecho y el mal ya no tiene arreglo, y esto es simplemente para que los futuros violadores, cuando ya entre en vigor la contrarreforma, ya sí se les aplicaría esa nueva contrarreforma. Para todos los anteriores, la ley de Irene Montero y de Pedro Sánchez, por supuesto. Bueno, sí, eso. Irene Sánchez sería lo correcto. La ley Irene Sánchez, porque esta es la ley de Sánchez. Y es de todo el gobierno, lo dijeron. Porque además él, como tiene el repente bolivariano, el caudillejo comunistoide, pues a él lo que le gusta es esto, lo que rompe la ley. En fin, muchas gracias, Miguel Ángel. Un placer, Federico. Bueno, pues esto es para tratar de evitarles. Bueno, a Ciudadanos ya no hay quien le evite el bochorno de haber votado esta basura. Imposible. Lo han votado. No, es que fue Edmundo Val. No, me da igual quién fue. Lo votaron los 9. Con Inés a la cabeza, ¿eh? Que luego, ay, yo no quería, no querías. Bueno, pues ahí está la ley. Y por los clavos de Cristo, o sea, maricomplejines del PP, uníos en la vergüenza de no hacer más el ridículo. Ya lo hicisteis con los jueces. Ya Pons Vaporub ya hizo el Canelo con Bolaños. Es que me ha engañado, pero ¿cómo te va a engañar Bolaños? Si Bolaños no engaña a nadie, si puede rebanarte el pescuezo, te lo rebana. Es un yihadista de la vida. Va por ahí liquidando a todos los de derechas que puede. Saca hasta los muertos de la fosa. ¿Qué no hará con los vivos? Es que me dijo que no habría sedición, me dijo. Pero esto hace 2 meses escasos. Y va ayer, y después del discurso, gran discurso, bueno, gran texto, has leído, pero es Cuca, pero bien defendido, tal, bien, estuvo para lo que es Cuca, bien. Para decir, es una oradora, ¿verdad? Pero bueno, el discurso es coherente. Va y Feijóo le ofrece su mano, ¿para qué? ¿Pero para qué? Para que la contrarreforma sea otra chapuza. Espera que lleguen las elecciones y ya la nueva ley que sea implacable con los violadores. En fin, vamos a hacer una pausita. Encima, bueno, mira, hoy viene Ignacia de Pano, que es regante. Ahora van a prohibir regar el suelo para proteger el suelo. Pero vamos a ver, la civilización humana, que empieza en el Neolítico, hace miles de años, consistió en que aprendieron la agricultura. O sea, el cazador-recolector de pronto dio paso, gracias a unos tíos que eran muy listos, o a unas señoras que estaban hartos de los golfos que cazaban dinosaurios y lo que fuera, y entonces empezaron a plantar cosas, a regarlas, y aquello producía. Y en las zonas fértiles, que eran regadas a veces por el propio, pues por el Nilo, el Tigris, el Éufrates, donde nace la civilización. Eso es el Neolítico, que es la agricultura. Y se basa en el riego. Gracias al riego, pues hay cosechas buenas y ya se hacen canales para que el agua de los ríos llegue a cada huerto y eso prospere. Y así empieza la civilización. Así empieza. En Egipto, entre el Tigris y el Éufrates, en todos los sitios, empieza en el riego de la tierra. Y ahora resulta que hay que proteger la tierra del riego. Dice, pero vamos a ver, ¿pero tú qué crees, mamarracho, que es la civilización? Es que la naturaleza te sirva a ti, en vez de tú servir a la naturaleza. Y primero fue el campo, luego fueron los animales, etc. Por eso ahora vivimos mejor que en aquella época. Pues no hay manera. Que quieren prohibir el riego de la vid para proteger el suelo, pero ¿qué mejor le puede pasar al suelo que tener vid? Y además el suelo no opina, el suelo es el suelo. Bueno, pues en esas estamos. Y hoy vamos a recibir a Samuel Vázquez, que ha publicado este libro, que aunque tiene el título de Fuck the Police, que ha hecho con otro experto francés, el policía de verdad,
que habla de lo que yo digo que es la base de legitimidad del Estado, que es la seguridad de la gente que paga impuestos a ese Estado. Si no hay seguridad, no hay libertad. Y si no hay libertad, el Estado es ilegítimo. Y eso es así. Pero hay mucha gente que quiere opinar. Eso es, que nos dejen sus preguntas en el 648 91 92 60. Samuel Vázquez es presidente de la Asociación Policía Siglo XXI y por sintetizar básicamente un par de cuestiones que va a plantear. Él aboga por un cambio estructural del modelo policial, el mérito frente al nepotismo de algunos casos y también un cambio en la manera de tratar los delitos. Y ponía un ejemplo recientemente que conviene recordar. El índice de criminalidad que utilizan muchas veces los políticos cuando están en el gobierno para presumir otorga a todos los delitos el mismo valor, es decir, computa igual, por ejemplo, una niña agredida sexualmente que un hurto en un supermercado. Y él cree que esto no puede seguir siendo así, evidentemente, y hay que darle un... ¿Tú has visto las series policíacas como The Lion's Duty, la inglesa? Cómo la política a través de las estadísticas se ha hecho con la policía y se ha cargado a la policía. Eso es. Porque todos son estadísticas. Hemos subido el 10%. Empezó en Estados Unidos. Pero allá hay elecciones. Y entonces, como hay elecciones, pues al fiscal lo echan y el jefe de policía es nuevo y tiene que cambiar. Pero claro, cuando es un Estado garantista como el español, el derecho romano, como cambies la ley y vivas por la estadística, te has cargado la policía. Sobre todo porque estás presentando muchas veces la realidad de una manera totalmente manipulada. Manipulada como le conviene al ministro de turno. Exactamente. Bueno, pues en el 648 91 92 60 que nos dejen en ese teléfono sus preguntas y Samuel va a responder amablemente. Pues vamos a la tertulia. Es La Mañana de Federico. Es Radio.